por ende, y por ende la incorporación de aire se vuelve de mejor calidad. Pues, ¿no? Si es que yo incorporo aire a una mezcla que no tenga proteína y por ende no tiene azúcar, no va a ser una emulsión estable. Por ejemplo, cuando yo bato un huevo, les pongo un ejemplo clarísimo, bato la clara de huevo sin azúcar. Si bien sí se formó la clara, si bien sí se formó el punto de nieve, pero la estabilidad de esta mezcla no tiene una larga duración, ¿cierto? Porque tiene proteína, la proteína es la albúmina, tiene albúmina, pero no tiene el azúcar que le hace o que le ayude a que forme, a que encierre mejor estas cápsulas de aire y que rompa la fibrosidad de la clara de huevo. ¿Qué pasa si yo bato las claras de huevo sin azúcar? Me descuido 30 segundos. Se De vuelve una en la parte de abajo, empieza su Agua. proceso normal, se separa la proteína del aire, ¿no es cierto? Y la clara de inmediatamente baja a la parte donde el bowl, el pocero, donde estemos haciendo, y la incorporación de aire queda en la parte superior. Eso pasa cuando no coloco azúcar. Cuando coloco azúcar, acción de proteína más azúcares, composición o desnaturalización, batido, ejerzo fricción, ejerzo fuerza, rompo las fibras de la proteína con el azúcar dentro de la clara de huevo, hacemos que se haga una formación de espuma de una forma estable, ¿ok? No sé si, por ejemplo, en estos días, ustedes que están bastante, bueno, estamos bastante dentro de las redes sociales, han visto este nuevo video boom que hacen con café, azúcar Ujú. y agua caliente, y les baten y Sí, les baten y les baten y se hace un merengue café. ¿Quién ha sí, visto? ajá, ¿Quién fue que me dijo así? ¿La Génesis y alguien más? sí. Sí, ¿no es Ya cierto? sé. Ya. Hay este video o esta espuma milagrosa de café que lo están llamando, pero es el mismo principio. Las proteínas que está dentro del café, obviamente proteínas vegetales, acción del azúcar, desnaturalización, agua tibia, batimos y formamos. Si es que yo no pongo azúcar, si yo no pongo azúcar dentro de esta mezcla y solo bato café y agua, de igual manera, se me bate, se me hace espuma, pero Ujú. por acción de 30 segundos después, el agua, la proteína o el café normalmente baja y el aire queda en la parte superior. Es el mismo ejemplo, es la misma acción, ¿ok? Entonces estamos clarísimos en ese tema, pues, ¿no? ¿Perdón? Digo, es lo que pasa cuando se pone igual la clara de huevo en las bebidas alcohólicas para hacerles los sours, no duran mucho la... Exacto, exacto. Es lo que pasa, por ejemplo, los pisco sour o todas las bebidas sour, como dices, todas estas bebidas sour se colocan las claras de huevo, bates, sale perfecto de la coctelera, ¿no es cierto? Coloco dentro de mi vaso y por acción de 30 segundos, 40 segundos, inmediatamente el licor baja, ¿no es cierto? El licor se baja en la parte de abajo. ¿Pero por qué? Tú me dices, a ver, de los sours. Cuando yo hago un cóctel, por ejemplo, hago un pisco sour, obviamente dentro de la preparación también estoy colocando azúcar, pero dentro de la proporción de azúcar que yo estoy colocando en el pisco sour no es la porción suficiente para poder mantener una espuma o una capacidad de incorporación de aire estable, ¿ya? Estamos claros, ¿ok? Coagulación. ¿Qué es la coagulación del huevo? ¿No es cierto? Es la conversión del huevo líquido a un estado sólido, semisólido, por acción netamente del calor, ¿ok? Cuando yo someto calor, someto temperaturas por sobre los 60 grados, ¿ok? Acciono la capacidad de coagulación del huevo. Como dice, por estado sólido, estado semisólido, eso va a depender de la temperatura o del tiempo de cocción que yo le dé a mis claras, pues, ¿no? Es muy importante que en muchos productos, tales como flanes, pasteles o rellenos para pie, es muy importante dentro de esta preparación porque me va a dar esta textura esponjosa o esta textura semisólida que nos gusta bastante, pues, ¿no? En muchos productos alimenticios, la proteína del huevo es la que te ayuda a coagular. Cuando sometemos la proteína a una acción de calor por sobre los 60 grados centígrados, 60, 62,
que es la temperatura perfecta en lo que el huevo ya empieza a cocinarse, ¿ok? Empieza a cocinarse, la proteína hace esta acción de coagulación dentro de las preparaciones, ¿ya? Estamos claros en la temperatura de cocción en la temperatura de cocción del huevo, es por sobre los 60, 62 grados centígrados, ¿ya? Bajo esta temperatura tenemos huevos, hay preparaciones de huevos, claro que hay preparaciones de huevos, ¿no? Esos huevos a las minutas, huevo cocot, huevos de 3 minutos, la temperatura no llega a la parte interior, no llega a la temperatura de 60, 62 grados centígrados a la parte interior del huevo. Ahí tenemos dos cositas fáciles de entender. Yo someto al huevo a una temperatura que sí me va a dar un proceso seguro de alimentación, pero cuando el huevo tiene una trazabilidad corroborable, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero hacer un huevo a la minuta, quiero hacer un huevo cocot, o quiero hacer un huevo pochado con la yema súper líquida, yo hago esto cuando estoy utilizando un huevo que viene de una distribuidora o que viene ya por un proceso de pasteurización, ¿ok? Los huevos también se pasteurizan, los huevos también tienen un proceso de pasteurización, ¿ok? Los huevos estos que compramos en el súper, en el Coral y todas estas vainas ya pasan un proceso de pasteurización. Si yo quiero hacer, si es que yo quiero hacer, si es que yo quiero hacer cualquier tipo de estas preparaciones que son temperaturas bastante frágiles o bastante difíciles de cocción, o quiero yo sentirme como cocinero seguro de que estoy entregando un producto, que estoy entregando un huevo bien cocido, que al cliente no le va a dar salmonela o o no le va a caer mal al estómago, tengo que usar un huevo que sea pasteurizado, pues, ¿no? ¿Y qué es la pasteurización? Alguien ayúdeme. Cuando se llega a esta temperatura a que se eliminan los microbios y luego se le baja a ¿cuántos eran? 4 o 5 Como centígrados. concepto general, ¿qué es la pasteurización? Es el proceso químico que ayuda a reducir Químico los no, patógenos. es un Bueno, proceso no, no, o sea, físico más bien más bien. un proceso térmico. Exacto, un proceso físico Ajá. a través de un sometimiento térmico, pero que me ayuda a qué? Mira, los patógenos. Ayuda a eliminar patógenos, ayuda a eliminar bacterias, ayuda a eliminar ciertos tipos de virus que pueden venir dentro de las leches. Mos, levaduras, así. Pero más que todo te ayuda a eliminar las bacterias que podrían haber sido sembradas o podrían haberse contaminado dentro del proceso de ordeño por ejemplo, en el caso de las vacas. En el caso de las vacas, del ordeño de la leche, se puede haber contaminado con cualquier tipo de bacterias. Pues no, pero bueno, eso dentro de los lácteos, dentro de las leches. En el huevo, el proceso de pasteurización es tal cual, es someter por 2 a 3 segundos o 2 segundos temperaturas por sobre los 80 grados, 80, 85 grados aproximadamente, e inmediatamente en menos de 60 segundos bajar a temperatura de refrigeración por menos de 3 a 5 grados centígrados aproximadamente, pues, ¿no? ¿Qué hace este proceso de pasteurización en los huevos? ¿Qué tiene la cáscara? Profe dijo que le pongamos en 80 grados por 2 a 3 segundos. Sí, pasa el huevo o el elemento o lo que yo quisiera pasteurizar, pasa por esta temperatura de por sobre los 85 grados de 2 a 3 segundos. El choque de calor es sumamente rápido e inmediatamente en menos de 60 segundos baja a temperatura de refrigeración. Esta curva, ¿cierto?, de subir temperatura y bajar temperatura inmediatamente hace que se mueran todos los sistemas de bacterias que pudo haber tenido el producto, pues, ¿no? Los huevos pasteurizados también cumplen un proceso anteriormente de lavado de su caparazón o de su cáscara, ¿cierto? Que tiene obviamente para evitar cualquier tipo de agente físico que pudo haber venido
su parto. Chen. Entonces la leche es diferente totalmente, o sea, en cuanto a los tiempos y la temperatura. Sí, 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 sí. Las No temperaturas existe son por ahora similares, siquiera. ¿ok? Para Las la leche no temperaturas existe son la similares. pasteurización y la ultrapasteurización, ¿verdad? ¿Perdón? Para la leche existe la pasteurización y la La ultrapasteurización. ultrapasteurización y la pasteurización. La ultrapasteurización es un proceso que se somete a más temperaturas por mayor tiempo para eliminar más microorganismos, que hay más bacterias. Generalmente suelen hacer eso para que la leche dure más Que en la los leche bolsitos dure que venden. más. ¿Cuál es el problema? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. Sí. ¿Cuál es el problema cuando se ultrapasteuriza o se pasteuriza? Se eliminan todas las bacterias. Hay, digamos, en el caso de la leche tenemos bacterias que son buenas para nuestro microorganismo, fermentos que son buenos para nuestro microorganismo. Entonces, a veces no es tan recomendable, por ejemplo, la ultrapasteurización porque ya estás comiendo o estás tomando un producto que no tiene gran cantidad de ciertas bacterias, de ciertas levaduras que te ayudan a la digestión o al proceso digestivo de tu cuerpo. ¿Ok? Este proceso de pasteurización o de ultrapasteurización, como en todos los alimentos, son básicamente para alargar el tiempo de vida útil del producto. ¿Ya? Más que todo es para alargar el tiempo de vida útil. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, las pulpas de frutas que compramos por lo general en los comisariatos son pasteurizadas de igual manera. Las pulpas de frutas, las leches son pasteurizadas, los huevos son pasteurizados, los yogures, todo tipo de lácteos, ¿no es cierto? Yogures semilíquidos, líquidos, son pasteurizados de igual manera, ¿ya? Los huevos para las mayonesas y todo eso, todo ese tema, son igualmente pasteurizados, ¿ya? Para no seguirnos alargando mucho en ese tema, emulsificación. Ya habíamos hablado sobre la coagulación, pues, ¿no? Proceso de sometimiento de calor por sobre los 60-62 grados centígrados por acción de las proteínas hace que tenga esta textura sólida o semisólida dependiendo de la formulación de las recetas, pues, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo Dígamelo. podemos saber si el huevo está pasteurizado? A ver, por lo general el huevo cuando está pasteurizado ya se nota bastante dentro de la cáscara, ¿ok? Dentro del caparazón, ¿ya? De igual manera Ya es también un ya viene caparazón, ¿perdón? cuando ya está pasteurizado, el huevo ya viene con una etiqueta. Sí, ya viene con etiquetas, ya viene etiquetado, tienes fechas inclusive de fechas de caducidad dentro de señalados en cada huevo. Por lo general, cuando, digamos, un aspecto bastante común para identificar cuando un huevo está ya pasteurizado es cuando la cáscara del huevo ya contiene bastante brillo, ¿ok? Y es bastante lisa y limpia, porque ya ha pasado el proceso de desinfección, el proceso de lavado, y por lo general los poros ya se cierran luego de la pasteurización. Pero por general, por ejemplo, huevos pasteurizados tú encuentras solos en empresas ya dedicadas a la distribución y a la producción de los mismos. Por ejemplo, tú no podemos ir, por ejemplo, a un centro de abastos a, a encontrar, por ejemplo, algún tipo de huevos pasteurizados o cosas así por el estilo, ¿ya? Como tercer eje fundamental de los huevos, la emulsificación. ¿Qué es la emulsificación? Estabilización a partir de la suspensión de un líquido en otro. Las cápsulas de las proteínas, ¿ok? Las proteínas encapsuló cualquier líquido dentro de este, pues, ¿no? En la mayonesa, las yemas actúa como un emulsificante primordial, ¿no es cierto? Para mantener el aceite suspendido en el vinagre y dentro de la preparación. Este es un ejercicio de emulsificación bastante común. Se emulsifica a través de la proteína, ¿ok? Y por acción de un medio ácido. Emulsificar, yo puedo emulsificar con muchas cosas, con ciertos tipos de algas marinas que tienen un alto contenido en proteínas vegetales también. Puedo emulsificar con la lecitina de soya. Por ahí alguien me decía que había lecitina. La lecitina de soya, ¿no es cierto? Es una proteína de origen vegetal y por acción de la grasa, que en este caso del aceite,
o acción de un líquido con un porcentaje de un pH bajo, o sea, un ácido, hace que se emulsifique. ¿Ok? Igualmente, la emulsificación es establecer, encerrar algún líquido dentro de las cápsulas de proteína por acción de vinagre o de un medio ácido. Ejemplos de emulsiones estables, emulsiones inestables. ¿Cuáles son? Uno estable, la mayonesa, como ya se dijo, y uno inestable serían las vinagretas. Mayonesas, vinagretas, exactamente. Por ejemplo, la holandesa. ¿Emulsión o no es emulsión? Emulsión caliente, me parece. Pero emulsión. Emulsifica, ¿no es cierto? Ah, Se mantiene estable. Tienes textura. sí. Ya, perfecto. O sea, tenemos dos tipos de emulsiones. Tenemos la emulsión estable y la emulsión inestable. Inestables son todas aquellas que vinagretas, aderezos, dips que no tienen bastante, que no tienen mucho o no aguantan mucho tiempo al ambiente, pues no. Y las emulsiones estables, mayonesas, holandesas, bernesas, ¿ok? Y todas estas salsas derivadas de las mismas, ¿ya? Entonces estamos clarísimos ahí. Encapsulación, ¿ok? De cualquier otro líquido dentro de las proteínas que tiene el huevo, ¿cierto? Y que se accionan a través de un medio ácido, en este caso, por ejemplo, vinagre ¿no? Yo puedo hacer mayonesa sin vinagre, puedo hacer mayonesa sin limón, en vez de limón pongo jugo de maracuyá, o pongo jugo de mora, o pongo jugo de naranja, no sé. Eso va a depender de la formulación de cada uno. Estoy teniendo el mismo ejemplo, o los mismos principios, ¿cierto? Tengo un medio líquido con un pH bajo, o sea, ácido, y voy a hacer que se me emulsifique. A veces, por ejemplo, la mayonesa a veces se me corta, no porque tengo mala mano o porque en la licuadora o en el bol estaba una gotita de agua o cosas así por el estilo. Es simplemente porque el porcentaje o el estándar del pH del limón o del jugo de limón no fue el correcto para que se pueda emulsificar. ¿Okay? A veces, por ejemplo, el limón está bastante dulce, no está muy ácido. Entonces yo hago la mayonesa con ese limón y no se me hace por eso. ¿Ok? O a veces también hace un mayonesa con mucha agua y se te corta. ¿Ya? Y como cuarto eje principal del huevo, la nutrición, tenemos aquí un cuadro con la carga calórica de una porción del huevo. ¿Cuánto habíamos dicho que íbamos a trabajar con porciones? ¿Cuánto peso? 60. 60 gramos más o menos un huevo, ¿no? 60, entre 50 y 60 gramos, perdón, pesa normalmente un huevo. Un huevo tenemos 3 medidas, por ejemplo, en el mercado encontramos 3 medidas, el pequeño, el mediano, el grande, inclusive hay ciertas marcas que están sacando el extra grande y es bastante, en realidad sobrepasa los 80 gramos, 85 gramos. Pero un huevo estándar está por sobre los 60 gramos aproximadamente. ¿Ya? Porcentaje de contenido. Esto sí pila porque es pregunta de examen. 74.5% de agua, 12.5% de proteína, 11.8% de grasa, 0.8% de minerales y 0.4% de hidratos de carbono. ¿Ok? Por porción. ¿Ok? Eso va a depender por mezcla. Profe, pero la tabla anterior no estaba mal porque decía 26 gramos de carbohidratos. A ver, déjame ver. Nutrición. A ver, ¿qué me decías? Los hidratos de carbono no están muy altos para el huevo. 25 o 26. Ajá. Hidratos de carbono, 26 gramos centígrados. 26 gramos, 26 gramos, no grados. 26 gramos en realidad, como te decía, la primera tabla es de una porción, ¿ok? Que estamos hablando de 120 gramos, una porción de huevo. Gramos de huevo. Sí. 120 gramos y aquí estamos hablando ya del porcentaje en sí general de la composición de un huevo.
Estructura, chalaza, cáscara clara, yemas, ¿no es cierto? La célula, que es este envoltorio un poquito, esta telita un poquito o bastante fina que conforma la yema, pues no. Okay. En el documento decía que dentro de la gastronomía no estaba permitido usar los huevos de pato o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que dentro de la gastronomía no está permitido usar estos tipos de huevos un poco raros? ¿Por qué? Porque todavía no pasan, no tienen, la industria no se ha dedicado a pasteurizar o a producir de una forma estándar estos huevos. Okay, los únicos dos huevos que son permitidos utilizar, digamos, de una forma segura, garantizando la inocuidad de los alimentos, son los huevos de ave, de gallina, de pollo, ¿no es cierto? Y los huevos de codorniz, que son los dos únicos huevos que están permitidos utilizar y que me garantizan inocuidad y seguridad alimentaria para mis clientes. De ahí, por ejemplo, estos huevos de ganso, estos huevos de pato, estos huevos de avestruz, de huevos de millones de aves que hay, se pueden utilizar, pero no te van a garantizar, o tú no puedes garantizar al cliente que estás consumiendo un producto inocuo. ¿Ya? Eso sí, hay que ser bastante sinceros. No puedo garantizar que sea un producto inocuo porque no sabes de dónde fue producido o cuál fue el método de crianza del ave para poder obtener estos productos. ¿Ya? Les paso, chicos, la contraseña de la segunda reunión porque esta ya se está acabando y les espero enseguida, ¿ya?